Hola, vamos a repasar en este vídeo la regla de la cadena y las operaciones con derivadas. Primero quiero que repasemos la regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza para derivar funciones compuestas, es decir, funciones que están dentro de funciones. Bien, para derivar este tipo de funciones tenemos siempre que darnos cuenta cuál es la función principal, ¿vale? ¿Cuál es esta de aquí? La primera función es como, por decirlo lo de primera, que bueno, esta función de aquí es la que más abarca. Entonces, lo que hay que hacer es derivar primero esta función de aquí, la que más abarca. Derivarla y dejarla en función de g de x. Y luego siempre hay que añadir multiplicando la derivada de esta, de g de x. ¿De acuerdo? Entonces, el problema principal es ver qué función es la que más abarca. Vamos a aplicar la regla de la cadena en este ejemplo de aquí. El truco para saber qué función es la principal, la f en este caso, para que lo entendáis así bien, es leer la función. Y lo primero que decimos es la función que más abarca. Aquí no decimos x elevado a 3, no, decimos h de x es igual a 2 elevado a... Entonces, este 2 elevado es la f. De modo que la primera función que tenemos que derivar es el 2 elevado. Ya sabemos que la derivada de una exponencial es la misma exponencial, 2 elevado a x a la 3 más 2x por el logaritmo neperiano de la base de 2. Vale, esta parte que acabamos de hacer sería esto, la derivada de ese 2 en g de x. Y la g es esta función de aquí. Entonces, ahora lo que tenemos que añadir es la derivada de g. Y siempre multiplicando por, y entre paréntesis ponemos la derivada. 3x al cuadrado más 2. ¿Vale? Bueno, a ver, que quede claro, el truco es leer la función y lo que primero leo, esa es la función f. Vamos con otro ejemplo. Esta función de aquí, vamos a leerla. H de x igual a la raíz cuadrada de. Bien, pues lo mismo. En este caso, f va a ser la raíz cuadrada. De modo que empezamos derivando la raíz cuadrada. 1 partido 2 por la raíz cuadrada de lo que aparezca. Esta parte de aquí, pues sería esto, la derivada de f en g. Y g es 3x cuadrado. De modo que ahora tenemos pues que derivar g por 6x. Esto se puede simplificar un poco porque el 6 y el 2 se simplifican y nos quedaría esta función que tenemos aquí, o incluso se puede racionalizar y se simplificaría más todavía si racionalizamos. Seguimos con las operaciones con derivadas o la derivada de una operación de funciones. Bueno, si tenéis una función que es un número por una función, pues su derivada simplemente es el mismo número por la derivada de la función. Vamos a ver luego ejemplos de esto, ¿eh? Si tenemos una suma de funciones, la derivada es la suma de las derivadas o resta, ¿de acuerdo? Estos dos serían exactamente lo mismo, la suma y la diferencia se hacen igual. En el caso del producto, tenéis que tener dos funciones multiplicándose y se calcula la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y en el caso de un cociente o una división, la cosa es distinta. Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos derivada del denominador por numerador sin derivar, partido denominador al cuadrado. Es importantísimo que en esta derivada, en este caso en el de los cocientes o divisiones, primero hagamos la derivada del numerador por el segundo sin derivar y restemos lo siguiente, no al revés, porque entonces no sale bien la derivada. ¿Vamos a hacer algún ejemplo? Bueno, este es un ejemplo de un número por una función. Podéis ver 4 por
y una función logarítmica. Bueno, pues la derivada. Dejamos el 4 y multiplicamos por la derivada del logaritmo, que en este caso es 1 partido x logaritmo neperiano de 3. Ahora deberíamos hacer la derivada de esta función de aquí, pero como es x y la derivada es 1, no hace falta hacerlo. Os he puesto otro muy similar, que es el que he puesto ejemplo A2, porque cuando tenéis un número dividiendo os liáis bastante. Soléis hacer en este caso derivada del numerador por el denominador sin derivar menos, bueno, también sale, pero es mucho más lioso. En este caso tenéis que ver la función de esta manera. Un cuarto, que es un número, por logaritmo en base 3 de x. Si veis la función de esta manera, hacéis mejor la derivada. Porque ahora hacemos un cuarto por y hacemos la derivada del logaritmo en base 3 de x y listo. Que lo tenemos hecho de antes. Bueno, cuando tenéis una suma o una resta, aquí os he encadenado 2, pues vamos haciendo las derivadas por separado sin más. Derivada 3 más derivada 1 partido 2 raíz de x menos derivada. Fácil, ¿no? Venga, vamos a hacer la derivada de una multiplicación. Tenéis aquí dos funciones que serían esta de aquí y esta de aquí. Para el que le cueste un poco más, yo lo que os aconsejo es que hagáis en un lado las derivadas de esas dos funciones y así os liáis menos. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 4 elevado a x es 4 elevado a x por el logaritmo neperiano de 4. Y ahora ya, por aquí, vamos a hacer la derivada de la función esta de aquí, que al ser de f, que al ser una multiplicación, pues tenemos que hacer derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar. Ya tendríais hecha la derivada. Aquí lo único que podéis hacer, en el caso de que os interese, pues es sacar factor común a 4 elevado a x y yo lo dejaría así, sacando factor común a esto. Así estaría bien. Vamos a hacer por último una derivada de una división. No, por último no, que os he preparado luego otra un poco más complicada. Vamos a hacer esta ahora, que es la derivada de una división. Y yo creo que vamos a hacer lo mismo para que lo veáis claro. Vamos a poner por un lado la derivada del numerador, aunque estas os las he puesto muy sencillitas. La derivada en este caso es 3 menos 8x elevado a 7. Y la del denominador es más sencilla todavía, que es 1. Bien, vamos con la derivada de la división. Derivada del numerador. Como la tenemos ahí al lado, simplemente lo vamos copiando. Por el denominador sin derivar. Menos derivada del denominador, 1. No hace falta ponerlo si no queremos, pero bueno, lo voy a poner para que lo veáis claro. Por el numerador sin derivar. Y ahora partido denominador al cuadrado. Siempre os digo, el denominador no lo calculéis, dejarlo así. Hacéis algo de cuentas arriba y simplificáis. Por ejemplo, 3x más 6 menos 8x a la 7, perdón, a la 8 menos 16x a la 7 menos 3x menos x a la 8. Y bueno, aquí podéis simplificar un poquillo porque este y este se simplifican, este con este también, y os va a quedar menos 9x a la 8 menos 16x a la 7 más 6 partido x más 2 todo al cuadrado. Y esta sería la función derivada. Acordaos, no me quitéis el denominador, que los denominadores no se pueden quitar.
¿vale? Eso solo se hace al resolver ecuaciones, aquí no. Bueno, y la última que os he preparado es una multiplicación, como podéis ver, esta función por esta. Lo que ocurre es que os las he puesto un poco más complicadas para que tengáis que aplicar también regla de la cadena. Aquí. Entonces, vamos a ir haciendo las derivadas por separado. Derivada de la primera, esta es más sencillita, serían 12x cuadrado. Derivada de la segunda sería e elevado a 2x más 3 y acordaos, por la derivada de la función que tiene ahí, en este caso 2. A ver, que esto no lo he escrito bien. Así. Venga, vamos a derivar f, que es la que nos piden. Sería derivada de la primera por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y bueno, aquí como podéis ver, pues... Uy, lo he copiado mal. Perdón. He copiado la primera derivada, ¿eh? Sí, ya me parecía a mí raro. Vale, repaso por si acaso. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Vale, ahora sí. Bueno, aquí lo que haría yo sería sacar factor común a la e elevado a 2x más 3, que queda multiplicando a 12x cuadrado más 8x cubo más 2. Y así pues estaría ya perfecto. Bueno, espero que os hayáis aclarado con este vídeo un poquito más y que os queden cada día menos dudas por resolver.